presentamos con orgullo la novela más emocionante llevada al radio. Atención, compañeros. Este es nuestro manifiesto. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Qué metemos a nuestra cabeza? Diseccionemos y experimentemos las piezas a través del diseño, la gráfica, la narrativa, su propósito y significado. Enfrentemos los tabúes y paradigmas hablando con sinceridad, valentía, conocimiento y sin censura. No hay obra completa sin una crítica de la misma, y aquí lo único que no habrá es silencio. Narrativa explícita. La casa. Bombardeos, retenes y muertos. La situación empeoraba cada día, tanto que mis padres habían decidido que sería mejor si iba a estudiar a Viena, vivir lejos de Irán. El día antes de irme, mi abuela vino a pasar la noche. Le pedí si podía dormir con ella. Me quedé mirándola mientras se desnudaba. Todas las mañanas recogía jazmines que se metía dentro del sujetador para oler bien. Cuando se lo desabrochaba por la noche, se veían caer flores de sus pechos. Era todo un espectáculo. Cuando nos acostamos, mientras lloraba, me dijo algo que nunca olvidaré. Ay, Marjan, en la vida vas a conocer a muchos imbéciles. Si te hacen daño, piensa que es debido a su estupidez. Así evitarás responder con crueldad. Y es que no hay nada peor en el mundo que el resentimiento y la venganza. Conserva siempre la dignidad y la integridad. Al día siguiente, con lágrimas y tristeza, dejé a mi familia para irme a Austria a vivir nuevas experiencias. Así me fui de Irán. Persépolis. Escrito e ilustrado por Marjan Satrapi, año 2003. Bienvenidos a Narrativa Explícita, felices y contentos de estrenar un nuevo episodio. Ya ni les digo si seguimos recluidos, es muy obvio que sí. Estoy muy contento porque en esta ocasión estamos a punto de reseñar, comentar y hablar completamente de un cómic que me parece sensacional, fantástico en muchos medios. Estoy feliz de la emoción que podamos hablar de Persépolis, pero antes de pasar a eso, quiero presentarles a mis queridos tripulantes, a mis amigos y compañeros, Menabó y Marco Parra, que están desde el otro lado en su bonita casa de la del Valle. ¿Cómo están, chicos? Hola, no estamos en la del Valle, pero bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Héctor y Marco? ¿Cómo están? Muy bien, hola a todos, chicos, gracias por vernos otra vez, gracias por seguirnos y bueno, pues nada más. ¿Cómo estás tú, Héctor? Perfectamente, feliz, vomitando alegría porque hablemos hoy de Persépolis de Marjan Satrapi, otra vez reunidos para una ocasión especial. Ya no hablo más, vámonos al contexto de publicación. Robotina, dinos por favor cuál es el contexto de publicación. Hola tarolas, gustazo verlos de nuevo, amiguetes. Persépolis de Marjan Satrapi fue publicado entre el 2000 y el año 2003. Dependiendo de las ediciones se dividía en 4 tomos como la edición original en Francia de mano de la editorial Lee Association, o en 2 tomos como en la versión en inglés por parte de Pantheon Books. Con más de 15 traducciones, 20 ediciones distintas, una racha de multipremiaciones extranjeras, una adaptación cinematográfica del año 2007 y contados hasta el 2018 más de 2 millones de copias vendidas a lo ancho del mundo, Persépolis se ha convertido en una de las más prestigiosas novelas gráficas de todos los tiempos, reconociendo el trabajo de su autora como una excelente labor autobiográfica por parte de crítica especializada.
Luego del éxito cosechado, Marjan ha seguido su trayectoria artística con más obras en el campo del cómic como Pollo con ciruelas y Bordados, ambos editados por Norma Editorial en español, y en su filmografía con las cintas Las Voces en el 2014, y recientemente con Radioactive, en el 2020. Vaya artista tenemos hoy, chicos. Y ya con los comentarios dados a través del contexto de publicación de nuestra queridísima Robotina, vamos a la sinopsis de este episodio. Adelante, Marco. Gracias. Pues Persépolis fue la capital del imperio persa durante la época aqueménida. Esta se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad iraní de Shiraz, cerca del lugar en el que el río Pulvar desemboca en el Kur. A lo largo del siglo XX han aparecido nuevas y diversas formas de narrativa para contar sucesos interesantes de forma externa como sociedad, o también de manera intrapersonal. En el caso de esta novela, Persépolis, la escritora Marjan Satrapi encuentra un balance de ambos cauces dentro de su obra para narrar su percepción de una de las guerras más sanguinarias que hubo durante la década de los 80. A través de regresiones impresas en paneles de cómic, con un dibujo bicolor de blanco y negro, nos cuenta su percepción de la caída del Shah de Irán y el ascenso de un régimen extremista mientras el paradigma de convertirse en adolescente y luego en adulta empieza a manifestarse. Estos acontecimientos dan una vuelta de 180 grados en su vida, forzándola a adaptarse a esos cambios o, de forma más cercana a su personalidad en crecimiento, pelear contra los mismos. Bueno, ¿y alguien tenía algún conocimiento previo que quieran compartir con nosotros? Sí, antes de leer la historieta yo conocía la película cuando salió, me pareció muy buena y bueno, también la dirigió Marjan Satrapi en ese momento, entonces es una gran adaptación. Y ahora apenas es cuando leí el cómic. A mí me pasó lo mismo, también primero vi la película, ya sabía que era un cómic y que era una adaptación de la película. No sabía cuando la veía que era dirigida por la misma autora. Me pareció una película muy bien hecha, temas muy intensos y muy bien desarrollados. Creo que en ese sentido tampoco había visto una película de animación como esa. Y ahora mismo, después de varios años, siento que ya hay varias películas que se parecen en el estilo, o sea, como que repitieron esa, o siguieron ese camino que esta obra dejó al principio. También a mí me brincaba mucho que ella fuera también la creadora de la película, de la adaptación de su misma obra, y creo que eso también ayuda mucho porque de las 5 obras que hasta ahorita hemos hablado, a excepción del Invierno del Dibujante que no tiene adaptación, pero todas las demás sí tienen una representación cinematográfica, y creo que esta es la que más cumple a creces con todos los aspectos de una historia en esencial que intenta reflejar, ¿no? Pues yo también lo que conocía antes de leerla pues era lo mismo. Muchos me decían que era uno de los grandes cómics, que tenía muy buena historia y que tenía que ser reconocido por grandes voces del cómic contemporáneo. Sí, cosas por el estilo. Pero bueno, nada se comparó a cuando ya tuve la oportunidad de leerla. Es muy largo esto, todo lo que tenemos que decir. Bueno, pues hablemos de la historia. Es la autobiografía de la escritora durante la dictadura del régimen iraní y la guerra Irán-Irak. O sea, se juntan las dos cosas, no es lo mismo, pero es igual. Y cómo todas estas situaciones afectan su vida en su momento de desarrollo más importante, ¿no? Empieza cuando está muy pequeña, si no me recuerdo tiene 8 años, y termina cuando ya es adulta joven. Y bueno, yo quería hablar sobre esto en específico, que esta guerra se le llama la guerra impuesta y de la Santa Defensa, porque es una guerra que surgió debido a intereses políticos de otros países, en específico Estados Unidos, porque esta zona es el Golfo Pérsico, en el cual, como todos sabemos, pues hay oro negro, del cual quieren todos tener un pedacito, ¿no? Entonces, todo estaba medianamente bien y de repente les cae un golpe de estado en el cual empieza este régimen islámico a reprimir a la sociedad, y en este estado vulnerable en el que se encuentra esa sociedad, les meten una guerra contra Irak. Y entonces empieza todo el desmadre con Saddam Hussein y muerte y desolación. Y entonces, ¿cómo vive una niña esto? Porque para nosotros que vivimos en un mundo de medianamente paz, bueno, de este lado del mundo,
cuando vemos esta clase de situaciones, pues solo vemos que caen bombas en estas partes del mundo y que mueren personas y lo vemos muy alejado, ¿no? Como que ay, otra vez están peleando estos loquitos. Pero cómo lo viven las personas que viven ahí, ¿no? Cómo sus libertades empiezan a restringirse, cómo su familia empieza a extinguirse y cómo tienen esta necesidad de escapar de su país o quedarse a defenderlo, ¿no? Es una cosa muy fuerte. Ujú. Eso es como lo que creo que es más importante de esto, ¿no? O sea, es su vida, pero viviendo una guerra. Lo que me pareció muy interesante es que la historieta está hecha de una forma muy sencilla, o sea, bueno, la línea, el dibujo está hecho de una forma muy sencilla y entonces, a pesar de que nos está contando cosas horribles, se aligera un poquito con el dibujo, ¿no? O sea, te cuenta cosas que son sumamente fuertes y puedes pasar de una página a otra, sí conmovido, pero avanzas y avanzas muy rápidamente y es muy fluido. Ujú. Puedo continuar con solo la parte en la que empieza cuando ella se siente profeta, lo cual me parece muy bonito porque en esta parte del mundo son persas y son muy religiosos, pero ella piensa que Dios habla con ella, o sea, dentro de su educación cree que puede tener esta comunicación con Dios y eso le permite a ella ser la siguiente gran profeta y así empieza la historia y al final creo que sí termina siendo una profeta. Sí, esto me parece muy interesante, sobre todo por cómo se genera ese paralelismo entre lo que ella narra en su historia que creía de niña y lo que terminó siendo, ¿no? Y también habla de cómo, como objeto artístico, el cómic es como un misil. Ouch, qué terrible juego de palabras. Pues en el sentido de que el mensaje es contundente, ¿no? Todo lo que engloba en esta obra es igual de impactante que la situación que ella vivió y terminó siéndolo sin querer o no de la forma en la que se esperaría, ¿no? Me refiero a convertirse en una profeta o en la que propaga el mensaje o su mensaje, que es el que todos nosotros podamos conocer desde mi punto de vista, el cómo se vive en esos lugares, en qué es lo que está pasando en esa parte del mundo y que, recordemos, no es algo que ha acabado. Justo ahorita, en este momento, en este mes, ha comenzado un conflicto nuevamente en esa zona que pareciera que está destinada a estar en guerra perpetuamente desde hace muchos años. Y ahora podemos ver cómo se está desintegrando otra ciudad, ¿no? Por lo que está llevando a cabo Israel y detrás todos los intereses que tienen por ese mismo conflicto del petróleo. Sí, también el punto que menciona Mena es muy fuerte también. Intenta narrar en determinados episodios, porque sí abarca aproximadamente 17 años de historia, en los que te cuenta ahora sí que el ir y venir, ¿no? Porque afortunadamente también se trata de eso. Cuando es una zona de guerra, es un periodo que empezó con una revuelta, ¿no? Contra el Shah de Irán, que era con esta idea de derrocar al régimen y luego llega, siempre es eso, ¿no? De que se junta el hambre con las ganas de comer y que resulta ser algo totalmente nuevo, pero también aterrador, ¿no? Que es la revolución islámica que después llega a Irán y cómo ella lo va contando a través de diferentes episodios, a través de capítulos donde se va envolviendo también su familia, como lo menciona Mena, cómo empieza a desaparecer todo esto. Se ven involucrados en diferentes latitudes, en diferentes frecuencias, porque lo que yo también veía dentro de los capítulos era que igual y ella no vivía todo tan vivamente como podían ser sus papás, o sea, o al menos a una latitud distinta, sobre todo con la idea de la inocencia que se puede tener dentro de una zona de guerra, como tal cual. Pero sí, o sea, al final de cuentas ahí se sigue manteniendo todavía ese miedo, ese dolor. Ella pues lo empieza a configurar dentro de su mundo cuando hace estos juegos de torturar a sus amigos, ¿no? Porque se supone al amigo de su papá lo torturan, ¿no? Entonces, todas este tipo de ideas, todo este tipo de el paradigma de la guerra que va configurándola a través de su mundo y cómo poco a poco pues ella a su vez tiene que crecer, porque esa es la historia de vida, ¿no? Que mientras más va creciendo, más va experimentando ese dolor, ¿no? Más se va acercando a todas las consecuencias que pudo haber pasado la guerra, desde el huir, el mentir, el tener que sufrir la represión del gobierno, el tener que ser exiliada, pero no siempre tiene que ser como como un prisma de dolor, por así decirlo, ¿no? Con un prisma de tragedia,
A pesar de que sí, muchos capítulos terminan gacho, ¿no? Más bien ella le impregna como un cierto humor negro que en previas entrevistas que estábamos viendo, Marjan lo comentaba. Es que suele ser ese el tipo de humor que se impregna dentro de muchas obras, al menos en mi cultura, en la cultura iraní. Y vaya, me parece paradigmática totalmente porque tanto vive ese mundo exterior marcado por la guerra y la reprimenda, como vive su mundo interior marcado por tener que convertirse en mujer en medio de un combate. Quería comentar algo más, no de precisamente lo que están diciendo, pero sí de esta primera parte como de introducción a la obra. A la profeta. Me parece muy fácil empatizar con ella porque creo que se logra poner de una forma muy vulnerable en su obra, o sea, como que no escatima en qué contar. Entonces eso hace que uno pueda identificar ciertas cosas y además en específico yo me sentí muy identificada con la relación que tiene con su abuela y con la forma en la que se lleva con sus amigos, o sea, como que también me pasó que mi abuela fue una de mis mejores amigas y era como una guía que tiene la experiencia de vida y el conocimiento para darte los consejos más importantes, ¿no? Y eso es algo que le pasa a ella. Y también me pareció muy interesante que su cumpleaños es el mismo día que el mío. Entonces seguro algo tiene que ver en que las dos nos sentimos que, tenemos que salvar al mundo, aunque hacemos solo cómics. Bueno, cada quien a su forma, ¿no? Dicen. Pero tú sí, por ejemplo, en ese aspecto sí te sentías identificada con las situaciones. Bueno, no digo todas las situaciones, pero sí la forma de afrontarla, por así decirlo. Sí, me sentí identificada, no obviamente en las situaciones, porque a pesar de que mi país está en la guerra contra el narco, no es lo mismo, pero sí en la forma en la que nos relacionamos con la gente de nuestro alrededor y como la forma de ver el mundo, también desde un punto de vista más espiritual. O sea, ella tenía su religión, pero yo me acuerdo cuando era niña también me sentía súper religiosa y también sentía que hablaba con Dios, la verdad. Lo cual es un poco, a lo mejor tenía problemas psicológicos, pero me identifiqué con eso, o sea, como que sentía esta relación muy cercana con algo espiritual que luego con los años pues pierdes por la razón en este mundo occidental donde la razón se sobrepone. Qué honesto. Bueno, en ocasiones, y como nos lo cuenta Satrapi, en su caso, después de haber vivido un acontecimiento tan traumático como la muerte de su tío, al ser capturado por considerarle espía comunista durante ese régimen, ¿no? Justo ese es el momento en el que pareciera que renuncia a la religión. Pierde su comunicación con Dios. Claro, sí. y es que también lo representa muy bonito, ¿no? Porque es como esta parte en la que ella durante las noches sí se puede ver con Dios y le cuenta cómo le fue y qué es lo que está pensando y etcétera, y de pronto ahí ese es el corte, ¿no? Vuelve a aparecer Dios, o sea, después sí aparece y de todas maneras, pero ya no es como esta razón a seguir, ¿no? O este ideal de ser más cercana a él. Sí, eso es lo grave. Creo que de hecho es... bueno, no es lo grave, es parte de crecer. Yo también concuerdo eso con Mena. Ya el mundo te va vulnerando de esa manera. Y ella, yo creo que ese corte lo da pues también por ese mundo que empieza a desmoronarse atribuido a la guerra y a la tragedia. Pero pues sí, bien dice el meme que es parte de crecer, Timmy. Pensaba que desde esa perspectiva pareciera confirmarse aquello que nos comentaba en nuestro episodio pasado Mena, sobre la investigación de una doctora en novela gráfica, claro, Susana Escobar, quien comentaba cómo las mujeres solían tomar los temas personales para desarrollar sus historias y de qué manera, y al mismo tiempo recuerdo esa pequeña escena dentro del cómic en la que su tío hace énfasis en que la memoria de la familia se debe preservar a pesar de todo. Claro. Esto entonces se convierte ya no solo en un simple cómic desde mi punto de vista, se convierte también en un testimonio de ese momento histórico, sí, también en la historia de una familia y en un documento periodístico. Claro, es que es o sea, ahí a mis palabras refiere cuando digo que es paradigmático, porque, o sea, literalmente tiene
absolutamente todo este abanico de géneros que quiere abarcar, que quiere acontecer y que los cumple totalmente. No solamente es autobiográfico, es periodístico, cumple la razón de ser una crónica completa de vida, y lo va contando de una manera muy especial, lo va contando en forma de cómic, y a esto nos remite también contar el apartado gráfico, porque qué manera de contar las cosas a través de su estilo. ¿Qué les pareció a ustedes, chicos? A mí me gustó mucho. Creo que, como había dicho hace rato, es una forma muy sencilla de hacer las personas, las ilustraciones, pero no simple, ¿no? O sea, se requiere de mucha habilidad para poder lograr esa expresividad con tan pocas líneas, porque en ningún momento se siente que se te pierda algo. O sea, puedes captar todas las emociones que están viviendo los personajes, a pesar de que los hace extremadamente sencillos, y eso sí es muy difícil. Lo sé porque justo en este momento estoy haciendo unas caricaturas, estoy intentando simplificar y me cuesta mucho. Entonces es sobresaliente su habilidad para hacer esto. También noto la capacidad que tiene para resolver las escenas. Se pasa de una secuencia a otra de una forma muy orgánica y fluida, y entonces hace que sea muy fácil de leer. O sea, te puedes chutar las más de 400 páginas en un día, Sí. y en ningún momento te quedas así como de, ya me cansé. O sea, Ni si te hace pesado, ¿no? Yo lo que les quería comentar era que estaba recordando una entrevista en la que participa Art Spiegelman, el autor de la novela gráfica Maus, y Marjan Satrapi, en una especie de debate, ¿no? Entonces, en ese momento, ella hablaba sobre las circunstancias en las que ella desarrolló el cómic. Por ejemplo, que sí había leído cómic antes, algunos cómics de Batman, o lo poco que llegaba en ese momento a su país, cosa que ustedes podrán también entender un poco mejor si leen el cómic, porque ahí es donde descubrimos que había todo un mercado negro en donde la gente podía ir a adquirir todos esos productos de cultura pop extranjeros que estaban prohibidos por el régimen, ¿no? Entonces, debido a esa censura o a ese filtro, era muy difícil conseguir material de cómic. Entonces, lo que yo pensaba sobre eso es que qué tipo de autor puede surgir en una situación como esa, o qué tipo de dibujante de cómic puede surgir de un entorno en el que no hay cómic a su alrededor, ¿no? Pues eso es lo que pasa, y eso es lo que ella dice. En ese momento ella hablaba sobre su estilo de dibujo, que algunos decían era muy naif, o muy cucho, o muy mal hecho. Pero pues es que realmente antes no había hecho cómic. Lo que yo pienso sobre eso es que este es quizás en ese sentido un cómic muy original, porque obedecía más a la necesidad de la autora de decir algo, contar algo, expresarse, que a lo que podría considerar otra persona que desarrolla cómic en una cultura en donde hay cómic, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Art Spiegelman, en donde sí hay una cultura de cómic y hay toda una tradición de cómic. Entonces se desarrolla la teoría, hay más academia, y eso fue una cosa que me fascinó de este cómic, que sí, como decíamos, es un estilo muy sencillo, es un estilo muy empírico. Sí, ahí yo a la parte en la que mencionaban de necesidad de expresarse, a mí tampoco me causó ningún problema. Me parecía, sí, es simple también. Las plastas de negros muchas veces pueden significar muchas cosas dentro de la historia, acorde también a lo que va usando. Y la forma en la que se narra también, la necesidad de expresarse, como lo comentaba Marco, sí lo atribuía a que también existe una forma de contar este tipo de eventos, este tipo de sucesos que se atribuyen mucho también, por ejemplo, al cine documental. Aquí ya voy a meter mis clases de documental, perdónenme, porque también hablan mucho de eso, ¿no? Esta necesidad de que aquella persona que estuvo involucrada dentro de un suceso evita mayor toque de la ficción, sino más bien que se adentre más allá de la posibilidad de ser contado tal cual, a través de un testigo, a través de alguien que esté involucrado. Pues permite este tipo de cosas, ¿no? Pueden ser bolitas y palitos, dibujos,
Existe un documental muy bueno que se llama La imagen perdida, donde sobrevivientes al horrible régimen de los Gemeres Rojos en Camboya deciden contar toda la historia de lo que pasó a través de personajes de plastilina, ¿no? Porque no existe una mejor forma de dar vida a la memoria para ellos en ese momento, ¿no? Ya que no hay fotos, ni existen los edificios donde ocurrió todo esto, ni el lugar ya está, ¿no? Así hay otro tipo de representaciones que van dando esta imagen de que, ok, la forma de narrarlo acorde a la expresión de la víctima o del testigo o del involucrado es inversamente proporcional a lo que puede narrar. O sea, es en grande, es muy cuantioso aquello que da. Y yo siento que aquí también lo mete de esta manera. Es simple el estilo, sí, pero complementa mucho también, porque a mí me parecía que el apartado gráfico de toda la obra ayudaba a que el mensaje no fuera tan difícil de digerirse, ¿no? Porque pasaban muchísimas cosas. Entonces, mucho texto no va tan bien acompañado de al menos yo lo veo así, ¿no? De tan dibujo complejo, ¿no? Y se comparten, hago puentes tanto con la opinión de Mena como la opinión de Marco. Esto lo va haciendo más fácil también a partir de que no hay una tradición de cómic en la cual se haya nutrido tanto esta Marjan Satrapi para hacer Persepolis. Otra cosa interesante que quería anotar sobre la gráfica y sobre la forma en la que se representan todos esos momentos de violencia gráfica o sucesos, desastres o de impactos trágicos, es que creo que sí hay un sentido de respetar la sensibilidad del lector en el asunto gráfico, ¿no? Y hay muchas escenas en las que se representan masacres, se representan momentos en los que la población sufrió los ataques de ese régimen y que son dibujados de una forma hasta yo diría un tanto poética, ¿no? Porque no es la forma en la que uno lo imaginaría, ¿no? Suelen ser personas con fantasmitas, incluso le mete ahí el tono cómico cuando terminan llevándose al mártir, al enfermo, al mártir, los cuerpos, sí, todo eso me parece muy, muy bien conseguido. Y también pensé en el género que pareciera rozar por momentos este cómic, que sería el cómic. Hay algunos referentes que quizás suenen más en nuestra audiencia, como Joe Sacco, por ejemplo, en su cómic Palestina, que es un caso muy similar en donde él viaja a esa zona, habla con las personas que están viviendo eso en primera persona y recoge todos sus testimonios. Él tiene un estilo más realista en el dibujo. Lo mismo ocurre en el caso de Maus, que opta por cambiar a las personas por animales, ¿no? El ratoncito y el gato. Pero en los momentos en los que tiene que recurrir a los impactos gráficos, no, o sea, no siento que ahí ocurra lo mismo que en este cómic, por ejemplo, ¿no? O sea, son más viscerales. Y bueno, otra cosa que hablábamos fuera del aire era sobre cuál era la técnica que utilizaba Marjan Satrapi para ilustrar este cómic, ¿no? Me decía que era el pen brush, que es una especie de pincel portátil que usan algunos artistas para pintar ahí en el camino. Con tinta. Y que deja una línea muy modulada, o sea, le da mucha expresividad. Eso a mí me gustó mucho porque además todo el cómic, todo el cómic está hecho de esa forma. ¿Sí todos en paintbrush? Al menos pincel. Blanco y negro y pincel, puede ser pincel. Sí, bueno, sí, la forma de agarrarlo. Bueno, ahorita están viendo, de hecho, en el video. Claro, y al mismo tiempo, a lo largo de la novela, nos damos cuenta de lo mismo, ¿no? De que pareciera que cuando un autor empieza una obra, a lo largo de toda ella, cuando termina, podemos ver la evolución de su técnica. En este caso también ocurre lo mismo, así como hablamos en el episodio pasado del trabajo de Julie Maro. En este caso, las últimas páginas, las últimas ilustraciones, todo lo que hace en ese último capítulo, cuando regresa después de estar en el extranjero, me parece la mejor línea de toda la novela. Sí, claro. Y ahorita que mencionabas esta parte de cómo representa los lugares, el espacio, el manejo del espacio también es muy especial, porque en ese aspecto de solamente, igual y si quiere contar lo que pasó en el cuarto, pues añade pósters, ¿no? O añade también la forma de la cuadrícula de las calles. También algo que no había notado, pero que sí mete durante toda la historia, es que Irán la representa con un cielo oscuro, muy oscuro. Y ya cuando te va de viaje, cuando
vive sus aventuras por Austria, pues lo representa con un tono más parecido a ese tipo de colores. Entonces como que intenta también representar a partir de estados de ánimo la forma simbólica de cada uno, ¿no? E incluso uno diría que pues Irán, siendo su casa, la representaría mejor, pero eran tiempos muy oscuros, ¿no? Bueno, a ustedes nunca les brincó lo de la diferenciación de personajes, pero a mí sí, en ciertos momentos sí me pareció así. La primera vez que lo tuve que leer, sí me brincaba como que no había mucha diferenciación entre algunos personajes. Obviamente se les requería su peinado distintivo, su bigote, etcétera. Pero bueno, eso intentando diferenciar a los personajes involucrados muy lejos de aquellos que a como los quería el régimen islamista, ¿no? Con sus barbas tupidas, que todos los soldados se parecen, y las madres nodrizas, no sé si eran como nodrizas, por así decirlo. Pero bueno, que también iban con ya todo el velo, ¿no? Que eso también me pareció muy tierno, cómo intentaba representar ya que esa lucha por intentar diferenciarse de lo que ellos estaban esperando. Ok, bueno, nosotros leímos la versión de Reservoir Books de Penguin Random House, que es esta, y está bastante bien impresa. O sea, la calidad de la impresión es bastante buena. Está sobre un papel de alto gramaje, color como huesito. Pero coincidimos todos en que se maltrata un montón cuando lo lees, porque además de que es un libro gigante, es de pasta blanda, y entonces hace que esto sea todo feo, se lastima todo el libro al abrirlo, porque las hojas son gruesísimas. Entonces hubieran puesto unas hojas más delgadas o un gramaje más alto en la pasta, a pesar de que sea pasta blanda, porque es demasiado blanda. Pero bueno, o sea, sí es un poco difícil de manejar el libro, o sea, justo porque el gramaje de las hojas. Entonces, o sea, está bueno porque es la versión completa, son los 2 volúmenes, pero así como para que lo guardes como un libro bonito en tu estantería. No va a quedar tan chido. No va a quedar tan chido. ¿Tú, Marco? Pues estoy de acuerdo que sí, la edición no es la más óptima para la lectura, sobre todo para aquellos que disfrutan de tener sus cómics inmaculados o sus libros sin daño. Yo no soy de ese tipo de gustos, la verdad es que de eso ya lo hemos platicado también fuera del aire, que no suelo preocuparme mucho por el estado de mis libros, pero sí, definitivamente el papel es demasiado grueso. De hecho, creo que podría ser una especie de herramienta de mercadotecnia, o sea, de venta, porque tú ves el libro y es un libro muy, muy choncho, o sea, pero es más por el gramaje del papel que por el número de páginas, ¿no? Que igual pues, sigue siendo extenso, pero no debería ser tanto. También yo agradecí mucho que haya conseguido la versión íntegra. Yo recuerdo que previo a este episodio, durante la búsqueda del cómic, Mena y yo estábamos viendo si podíamos conseguir. Habían 2 ediciones distintas. Una era para que lo dividía en 2 tomos y una que ya era la versión íntegra. Yo decía, pues al demonio, porque pues sí la queremos leer ya. Entonces también tengo la misma versión. Es una biblia, literalmente, es de casi 400 páginas. No, más de 400 páginas. Pero al igual que Mena, yo comparto ese sentido. Me costaba mucho trabajo ya el leerse tal cual, así. Y de hecho, en mi edición ya hasta se dividió a la mitad el libro. Así nada más cuando lo abras. Y no sé si igual y la cámara pueda prestar como esa definición. Pero igual y sí, miren. Ajá. Pero bueno, las líneas ya están contorneadas. Entonces... sí, también en eso es como de ouch. Es un poco pesado leer así. Sí, aparte va agarrando curva el libro conforme. Sí, ¿verdad? Va agarrando curva de esa manera. Y eso que yo también entiendo que igual Mena también tratas así como de manera impecable cualquier libro que... Bueno, el libro que estés leyendo. Pero sí, o sea, no hay manera. No hay manera de que podamos tratarlo bien sin que se tenga que destruir. Que destruir, exactamente. Pero bueno, la libertad tiene un precio. No sé si habrá alguna edición en el mercado en que incluya un poco del proceso creativo del cómic. A mí me hubiera gustado quizás ver un poco más sobre eso, porque pues es tal cual integra la novela, no encontramos nada más que no sea la novela.
Yo encontré, a través de internet, encontré dos ediciones, una en francés y otra en inglés, perdón. Una en francés y en inglés, donde ambas tienen como un pequeño prólogo, donde te explica cuánto le llevó a hacer el libro y por qué quiso contar la historia y que pues estás frente a mis memorias, algo así dice Marjan, pero pues creo que eso es todo. Esta edición no lo incluye, lamentablemente, pero sí, eso es lo más cercano a un proceso creativo, supongo. Sí, también esta es la versión en español, porque pues realmente estaba, supongo que el original en persa. En persa. Y está en francés, ¿no? En español de España. No sé, ¿el original francés? Originalmente lo empezó a hacer, ya a trabajar en francés. Francés. Ajá, para la banda de cine. Pero la versión que leímos está en español de España, lo cual también hace que se lean cosas chistosas para nosotros los mexicanos. Y hasta donde yo sé en español creo que no hay una versión diferente, o sea, todas son en pasta blanda. Ya contado de esta manera, tanto el apartado gráfico, nuestra bonita historia que nos envuelve esta ocasión y también el impecable sello de edición que tenemos aquí durante la historia que leímos, pues vamos con nuestras conclusiones. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les aburrió? Para nada, ¿verdad? A mí me gustó un montón, también creo que hasta el momento es mi cómic favorito de todos los tiempos. Sí, ajá. Y hay varios momentos que me parecieron muy bellos pero no bonitos porque son cosas diferentes. Y bueno, dentro de estos momentos elegí algunas citas del cómic que aproveché para utilizarlos como recursos para contarles estas partes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una de esas partes es donde dice, es algo muy persa la filosofía del resignado, en el capítulo de la llave. Y habla sobre cómo la gente ya no hace nada, ¿no? O sea, ha vivido tanta dolor que ya todos están así nomás resignados de que a ver ahora qué les va a pasar. Y eso me pareció que se asemeja mucho a la forma de pensar de los mexicanos. Porque nos hacen sonar como que somos muy resilientes, como que somos capaces de aguantar y soportar lo que sea, pero más bien somos muy resignados. Nos pasan cosas y todos, bueno, pues así son las cosas, ¿no? Ni modo. Bueno, otro momento es en el que dice, acabaron confesando que el régimen dependía de la guerra. Y es que el régimen islámico que estaba a cargo de Irán en ese momento, está utilizando la guerra para mantenerse en el poder. Como que nos necesitan a nosotros porque si no van a venir y nos van a atacar, ¿no? Entonces, en algún momento se dan cuenta los mismos que si no está la guerra con Irak no pueden mantenerse. En alguno de los capítulos se ve cuando llega un enviado de otro país, probablemente de la CIA, y le dice a un rebelde como tú vas a ser el que va a dirigir el régimen. Y el otro, ¿en serio yo? ¿Pero por qué? Porque nosotros lo decimos, ¿no? Y bueno, esa es la forma de ella de decir que pues era un régimen manipulado por intereses externos. Y bueno, luego está el de no había grito en el mundo capaz de apaciguar mi sufrimiento y mi cólera, del capítulo del Sabbat, que es cuando ella hace una amiga nueva y le enseña una pulserita a su amiga que no me acuerdo si acaba de comprar o de hacer, y de repente hay un bombardeo en su zona, que es la capital, y cuando van a ver su familia qué pasó, pues la casa de su amiga le cayó una bomba y solo ve la pulserita y se le rompe el corazón, ¿no? Porque sabe que ya está muerta. Y yo así de, qué horrible. Sí, ese sí es gacho. Lo peor es que seguro sí pasó, entonces bueno, es todo lo que no, sí, o sea, seguramente sí. Y bueno, la cita que más me gusta de todas las citas de esta es la que le dice la abuela de Marjan a Marjan en algún momento, en el capítulo de la dote, en donde le dice, en la vida vas a conocer a muchos imbéciles. Si te hacen daño, piensa que es debido a su estupidez. Así evitarás responder con crueldad. Y es que no hay nada peor en el mundo que el resentimiento y la venganza. Conserva siempre la dignidad y la integridad. Y esto es algo que siempre utiliza ella como brújula a través del cómic, de mantener la dignidad. Se repite a lo largo de la historia, que en los momentos en los que se siente como que flaquea, recuerda que su abuela le decía, mantén la dignidad. Es como su mantra, ¿no? Por así decirlo. Sí. Finalmente, en el capítulo de Love Story,
en donde dice, una historia de amor banal era lo que había estado a punto de acabar conmigo. Y es que le engaña a uno de sus novios en Austria y ella siente que se le acaba el mundo y se deprime de la verga, pero nos damos cuenta que más bien es como el punto de la apoteosis de todo el sufrimiento que ha tenido en su vida y en el cual la derrumba. Sí, creo que también yo concuerdo en eso. Me pareció muy punto de quiebre, ¿no? O sea, sí, apoteosis sí, es una apoteosis, pero sí, a mí también me parecía como un punto de quiebre de tanto has sobrevivido, tanto has vivido, tanto has experimentado durante todo tanto en esta vida como allá afuera, en el viaje, y pues esto te termina quebrando. Pues yo empatizo también muchísimo con Marjan, ya hasta le decimos Marjan, así como si fuera nuestra amiga, los tres. La Marjan. La Marjan, mi Margie, lo cuenta de manera que simpatizas mucho. Yo creo que familiarizas todas estas situaciones, que es algo que es un punto que también conectaba con lo de Mena. Creo que nosotros quizá como cultura hispánica, por así decirlo, sí compartimos con la cultura más bien persa, como latinoamericana, ¿no? Latinoamericana, sí, o sea, porque no creo que se comparta tanto en España, pero sí, tanto así como lo que engloba nuestra esfera aquí en Latinoamérica, sí lo podemos compartir allá, que es como la importancia de la familia, ¿no? Este aspecto de que también tenemos un vínculo importante con ellos y que se mantiene a lo largo de nuestro tiempo, ¿no? Ella empatiza mucho con eso cuando va creciendo y se va dando cuenta que ya una vez regresa a Persia, a Irán, cuando regresa a casa de sus papás ya cuando pasó todo y ves que están pues ya acabados, bueno, literalmente están muy mal, están cansados, se ven más viejos, a ella no la reconocen después de que llega, y ella ya con otra óptica ve que es esta posibilidad de ser un adulto, ¿no? De que cómo es como vivían ellos, cómo era lo que hacían. Y esa importancia de la familia es algo que compartimos con este lado del planeta. Creo que la manera esencial de querer contar la historia es quizá un modo de sanarse. Yo sentía que en cierto aspecto cuando nos contaba todas sus desventuras en Austria, ahí estaba contando lo que quería decir sobre esas personas, ¿no? O sea, les quería decir, ay, es que son horribles, ¿no? Mi casera parecía esto, ¿no? O sea, había cosas como que se cayó durante mucho tiempo y ya encontró la posibilidad de contarlas, ¿no? Es como una forma de sanarse dentro de páginas de cómic, dentro de un formato de dibujos simples, pero bonitos. Entonces, bonitos en el aspecto de que sí interioriza, ¿no? Su evolución. Y eso es lo que me agrada mucho. Para concluir, es también para mí uno de los cómics más enriquecedores que he conocido y para mí uno de los grandes. Literalmente encontramos una joya. Sí, yo les quería compartir cuáles fueron mis 3, digamos, episodios favoritos o capítulos favoritos, porque no lo habíamos comentado, pero la historia se desarrolla sí de una forma lineal, ¿Episódica? aparentemente, pero episódica, y cada episodio tiene un título que resuena con el tema del que trata el capítulo en cuestión, ¿no? Y esos suelen ser muy profundos. Por ejemplo, el que mencionaba Mena, el La Dote, es en efecto la dote, es ese regalo que le da su tía, bueno, perdón, su abuela, justo antes de embarcarse a este nuevo mundo, a ese viaje a lo desconocido, que le permite, como ella dice, tener una brújula o una luz que es ideológica, ¿no? Eso me lleva entonces a hablar sobre un tema que realmente me gusta, que podemos entender más a profundidad en Los Corderos, que es básicamente el episodio en el que conocemos el desenlace de su tío, un tío que Marjan nos cuenta era una de las personas más cercanas que ella tuvo durante sus primeros años de vida, no solo por el hecho del parentesco familiar, sino porque compartían una razón ideológica, y eso es, si puede ser algo en lo que me identifiqué con ella, en esta necesidad de entender lo que la rodea a través de la información que encuentra en los libros, ¿no? De cómo comprender ese mundo que no puede controlar por el caos en el que está sumergida y que trata de encontrar la respuesta en esos libros. Entonces, hablábamos sobre ella habla sobre los intereses que tenía ya en esos primeros años, el materialismo dialéctico, todo lo que tiene que ver con el socialismo y la teoría de Marx y Lenin, pues que son los pilares fundamentales de la ideología de su tío, ¿no? Y que lo llevan a
a terminar capturado por precisamente defender esos ideales. El cómic termina con una imagen muy potente que es la de los dos cisnes que su tío talla en prisión y que el primero le regaló en el momento en el que la conoce por primera vez y el segundo en el momento antes de ser fusilado, el cual desde mi punto de vista simbólicamente representa el alma de su tío puesta en las manos de su sobrina. Y es básicamente la forma en la que pierde la inocencia Marian, o es así como ella nos lo cuenta. Pierde la inocencia fumando su primer cigarro, ¿no? Ese capítulo también yo es... también hice eso. Mm. Fumar el cigarro robado de mi papá. En Ok, eso mira, también matizo. otra cosa que comparte Mena, ya ven. Pero no fumo y no fumen, es malo para su salud. El segundo es Kim Wilde, que ya saliéndonos un poco más de los temas escabrosos y melancólicos y deprimentes. Ella nos cuenta un poco sobre cómo era que sus padres le conseguían esas cosas que cualquier adolescente necesitaba, como música, pósters, libros, cómics, lo que fuera, ¿no? Y que eran básicamente en sus salidas, en sus escapadas fuera del país, que sí que le conseguían sus padres y lo pasaban de fayuca, básicamente, ¿no? Es en este capítulo donde vemos la escena icónica de la película en la que dos mujeres, partes de la policía, bueno, la gente que se dedicaba a registrar a la gente que hacía cosas indebidas, se ponen a atacarla y están a punto de llevárselas y ella logra convencerlas de que no se la lleven. Pero justo después de eso el capítulo termina con ella regresando a su casa, poniendo un disco de Iron Maiden y escuchándolo a todo volumen, ¿no? Me pareció un momento muy especial el cómo podemos ver un adolescente desahogándose en un contexto tan opresivo como ese a través de la música y a través de Iron Maiden. Y el último, bueno, sería El Regreso, que es el regreso de Marjan después de su viaje al extranjero y como lo mencionabas tú, Héctor, el momento en el que descubre que ya no es la misma persona que se fue, que ya no siente que pertenezca a ese lugar, pero que incluso eso le abre paso a una depresión inminente que después más o menos ahí se desarrolla a lo largo de ese capítulo, de la cuarta parte, pero que también nos muestra el deterioro de los padres, la forma en la que después de haber permanecido durante tantos años en una situación que incluso se agrava, terminan siendo abnegados de esa situación, ¿no? Ya los vemos pues bastante resignados y bastante pragmáticos en cuanto a su situación, de que pues esto es así y así vamos a seguir y solo se trata de sobrevivir, ¿no? Muy bien, entonces con este apartado, creo que también, o sea, habría que recalcar eso. La forma en la que se ilustra ella, en la que se representa, creo que es muy humana. También la veo como muy... pues ella es muy fuerte también, o sea, volviendo al punto de quiebre que se presenta ya cuando está en Austria y le han roto el corazón. Le han puesto los cuernos, que curiosamente también pone eso, ¿no? Bueno, croissant no tiene nada que ver con cuernos. Aprendiendo francés con Mena, ¿qué significa croissant? Creo que no significa cuerno. O sea, en México le llamamos cuernitos al croissant, pero en francés no significa cuernos. Es que yo te juro que decía, ok, por eso se llama croissant en el capítulo, porque le ponen los cuernos, pero no, ok, bueno, entonces ahí se rompe la coincidencia. Pero bueno, fuera de eso, cuando era niña era valiente, era intrépida, y también cuando siguió durante el estado de fuera del país siendo exiliada, también lo fue, o sea, se mantuvo, pero todos tenemos este punto de quiebre, ¿sabes? Eso también la vuelve muy humana. Yo creo que también en ese aspecto me identifiqué mucho, de que a pesar de que durante mucho tiempo puede ser una mujer con el temple de acero de aguantar todo esto, pues a todos nos llega ese momento. Me identifiqué mucho con eso también. Y bueno, yo también espero levantarme de la ceniza, supongo. Como ella. Ella lo hace muy bonito porque se vuelve maestra de aeróbics. y de hecho es maestra de llama aeróbics. mucho la atención que haya sido maestra de aeróbics. A mí como Es que me pasó desapercibido. Es que lo cuenta como, pues vean, o sea, me volví maestra de esto. O sea, como que su método de salir adelante fue una parte importante y ahora sí que lo eleva eso. Muy bonito. Ay, es que, gente, de verdad, querida audiencia de Narrativa Explícita, léanlo, por favor. Es fantástico, es adorable. Creo que duro, eso sí, duro, pero miren,
sí vale muchísimo la pena. ¿Ustedes, chicos, tienen algo más que quieran decir Eso sobre esta maravillosa obra? que sí lo lean, o sea, además de que es un gran ejemplo de narrativa gráfica, es una gran historia, o sea, es una historia muy universal y que hace que logremos como sociedad empatizar con esta clase de situaciones, ¿no? Que en algunos momentos podemos ver muy alejadas, pero que al final de cuentas son cosas terribles y de las Claro. cuales inconscientemente todos somos parte. O sea, a pesar de que vamos en otros países, podemos hacer presión social para que deje de haber esta clase de cosas, ¿no? Deje de haber guerras innecesarias. Guerras porque sí, guerras por el poder, nada más. ¿Tú, Marco? ¿Algo más que quieras compartir? Yo creo que también no todo en el cómic es tragedia. De hecho, unas cosas que también me gustaron de la forma en la que ella narra todas estas situaciones es que encuentra la bondad incluso en las personas que menos, en las que personas a las que menos te lo podrías esperar, ¿no? Hay diferentes momentos a lo largo de toda la historia, como en el que jóvenes soldados de 15 años o menos, armados, detienen a ella y a su familia y pretenden inspeccionar su casa en busca de alcohol, que está prohibido en ese momento, pero que la abuela astutamente se adelanta para tirar todo esto, ese alcohol, y uno de los soldados la detiene y solo hasta saber que es diabética y que tiene que tomar medicamentos, que él le recuerda esto a su madre, es que él la deja subir, ¿no? Eso en un momento, y les digo, hay muchos otros. Ahora pensándolo bien, creo que tiene que ver también un poco con su ideología y con todo eso, que tiene que ver con el consejo de su abuela, ¿no? Que es desapégate, no guardes rencor. Y eso le da una intención completamente diferente al cómic. O sea, cambia totalmente el discurso. Y su discurso es uno conciliador a pesar de todo, ¿no? Esto no es una situación que no una solución. La solución siempre va a ser el ayudar a las personas o comprender en las situaciones en las que están sin juzgarlas de antemano. Por esa y todas las razones que ya mencionamos, creo que sí deberían de leerlos todos, porque además, si ustedes han escuchado del conflicto, si lo reconocen, pero de alguna forma no saben bien a bien la historia o la situación, al menos de uno de esos países, como es Irán, este es el cómic que les va a ayudar a entender eso, y desde el punto de vista de una persona que lo vivió, lo sobrevivió, y que ahora hace película, bueno, salió de ese mundo y ahora hace lo que quiere, y que sobrevivió, no fue derrotada. Yo quiero agregar un pequeño pedacito, si se puede todavía, esa Sí, parte adelante. de que ver la bondad de la gente en las personas, y eso me recordó a esta Ana Frank, que en algún momento dice que aún así, a pesar de todo lo que vio, piensa que los seres humanos son buenos. Y creo que queda más o menos ese mismo mensaje en este cómic, ¿no? Ay, pues mira, ¿qué más decir? La verdad, sí tienen que leerlo. Por favor, háganse un favor y lean Persepolis porque es precioso. Gran cómic, es un gran ejemplo de la utilización del cómic como manera de expresión paradigmática. Y bueno, ya lo engolosiné demasiado, así que no queda más que decir en esta ocasión. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá. Es momento de despedir nuestro programa. Menabo, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como @mena_bo y en Facebook con @menabo.art. Marco, ya tienes una red social. Ya tengo varias redes sociales en las que me pueden seguir. Son redes sociales en las que comparto mi trabajo. Estoy en Tumblr como M Parra y ahora en LinkedIn como Marco Parra. Bueno, a mí nada más me encuentran en Instagram como @enigmahm. Si quieren seguir más nuestro trabajo, que ya se está diversificando, pronto traeremos más contenido, pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, Narrativa Explícita, y también a través de Instagram como @narrativa explícita, donde tendremos más sorpresas para todos ustedes. Puedan conocer también los próximos cómics de los que hablaremos. Y por supuesto, también les damos la atenta invitación de que si quieren mandar un mensaje, una dedicatoria, alguna recomendación, algún cómic que quieran que también leamos, pueden hacerlo a través de nuestra página de Anchor, aquí como lo pueden checar.
donde pueden mandarnos un mensaje de voz de al menos un minuto y bueno, pueden hacernos llegar sus atentos comentarios de audiencia. Yo me despido, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por pasar junto con nosotros el comentario de Persepolis. Mi nombre ha sido Héctor y ha sido un honor haber sido escuchado. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos hasta el próximo cómic. Gracias. Adiós. Denle like. Suscríbanse. Like, por favor, like, sí, cierto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, llegaremos lejos, se lo juro. Ay, bye. Atención patrullas y casetas. Atención patrullas y casetas. Llamada general. Llamada general. Atención. Hasta aquí llegó la disección de hoy. Narrativa explícita se despide. Espérenos, en el mismo lugar, en otro momento. Volveremos a intervenir. Fin del comunicado. La policía siempre vigila. Es que está cabrón. O sea, cuando parece que no puede haber nada más que gente vendiendo tamales, siempre nos sorprende la vida. Sí, hay gente que vende en la calle porque ya esto está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Vamos derecho y... Hoy sonó. Vamos derecho y directo a la historia. Esperen. Es que eso es como que quiere que nos... Como que esa ambulancia sí se quiere escuchar. O sea, está gritando. No, pero aparte, no sé qué están pasando. O sea, justo hoy, ahorita, están pasando. Y en sentido contrario además. Y ya está calle. ¿Por qué no pasan por otro? Y aparte siento que se está acabando el mundo y nosotros grabando un podcast.